Muy buenas con todos. A continuación vamos a hablar acerca del principio y energía, el principio del trabajo y energía y para un sistema de partículas. Se va a llevar a cabo por las personas Dávila Pidargote José Estuardo, Moreira Rodríguez Lady Diana, Bello Delgado Karen, Giler Sánchez Michael, Macías García Jan, Menéndez Gabriela y Salvador Arteaga Marcos Javier. A continuación continuamos lo que es el trabajo. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W del inglés work y se expresa en unidades de energía, y esto en joules, representado con la letra J, o julios en el sistema internacional. A continuación de esto también tenemos que la energía pues es aquella propiedad que tienen los cuerpos que le permiten realizar transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Su unidad en el sistema internacional es el julio, o como ya mencionamos, joules. Y es así como también presentamos las diferentes formas de energía. Tenemos la mecánica, que se expresa por medio de la cinética, potencial y elástica. También tenemos la eléctrica, la nuclear. También presenciamos lo que es la energía térmica, presenciamos lo que es también la energía química y por último la energía radiante. Después de estas muchas más, pero se acaban de mencionar las más importantes. Pues como sabemos, el trabajo neto está compuesto por la fuerza neta, que es por el desplazamiento y a la vez por el coseno del ángulo. Entonces aquí, cuando sabemos que si el coseno del ángulo pues es 0, sabemos que es 1, entonces se suprime lo que es el coseno del ángulo. Como segundo punto tenemos que si el trabajo neto está compuesto por la fuerza y por el desplazamiento, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, lo cual lo podemos reemplazar de la siguiente manera. El trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento, y la fuerza neta la reemplazamos a la vez por la masa por aceleración y a la vez por el desplazamiento. Entonces es aquí donde recordamos lo que son las fórmulas de la cinemática, y tenemos presente que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y es aquí donde vemos que tenemos la aceleración por el desplazamiento. Entonces, si esto es lo que nos interesa, comenzamos a despejar y así nos dará una nueva fórmula para poderla sustituir en la fórmula antes mencionada. Entonces, una vez despejado esto, nos va a dar igual que la aceleración por el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. En otras palabras, pues si esta fórmula es reemplazada en la antes ya mencionada, daría un resultado así, lo cual nos dice que el trabajo neto es igual a la masa multiplicado por el resultado que nos acaba de dar, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Obtendremos como resultado la siguiente fórmula. El trabajo neto es igual a 1/2 de masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pues así como esta fórmula también es mencionado como el principio de la energía cinética de un objeto, por lo que muchas veces se escuchará que el trabajo neto realizado es la energía cinética en un objeto, ya que así se relaciona el trabajo neto con la energía cinética ganada o perdida, que como aquí se explica, si el trabajo neto es positivo, pues la energía cinética aumenta y a la vez el objeto aumenta su rapidez. Si el trabajo neto realizado es negativo, pues la energía cinética del objeto va a disminuir, es decir, que va a ir más lento, su rapidez baja. Y por último, si el trabajo neto realizado es 0, significa que la energía cinética en ese objeto mantiene una rapidez constante. Buenos días, mi nombre es Lady Moreira y el tema a tratar es trabajo y energía. Para transferir energía a un objeto tenemos que ejercer una fuerza en ese objeto.
La cantidad de energía transferida por una fuerza se llama el trabajo realizado por esa. La fórmula para encontrar el trabajo realizado por una fuerza particular del objeto es W es igual a F por D por el coseno de tita, donde W significa el trabajo realizado por la fuerza. En otras palabras, W es la cantidad de energía que la fuerza F le da al objeto. F se refiere al tamaño de la fuerza particular a la cual se realiza el trabajo. D es el desplazamiento del objeto que tanto se ha movido mientras la fuerza estaba ejercida. La teta en el coseno de teta se refiere al ángulo entre la fuerza que realiza el trabajo y el desplazamiento del objeto, y el coseno de teta se encuentra en la fórmula debido a que es el único que realiza trabajo en lo que es la componente horizontal. Aquel que tiene la misma dirección que el movimiento del objeto, el componente de la fuerza que es perpendicular a la dirección del movimiento, o sea, no realiza trabajo. Las unidades de trabajo son newton por metro, lo que se llama también joules, las cuales son las mismas unidades con las que medimos energía, es decir, el trabajo es la cantidad de joules de energía dada a un sistema. Puede ser la cantidad de energía dada o quitada del objeto. Ahora, si el valor da como resultado positivo para una fuerza perpendicular, significa que la fuerza está tratando de dar energía al objeto. Es decir, que el resultado siempre va a dar positivo si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y pues si el resultado da como negativo, pues la fuerza está quitándole energía al objeto. Ahora, si el resultado es negativo, solamente si la fuerza o la componente de la fuerza apunta en la dirección contraria de desplazamiento, y si una fuerza es perpendicular al desplazamiento del objeto, el resultado del trabajo va a ser cero, lo que significa que no está dando ni quitando energía. La otra forma de trabajo del ser cero es cuando un objeto no se mueve, por lo tanto el desplazamiento también sería cero. Tenemos un ejemplo de un hombre que está alzando pesas. Eso quiere decir que ahí no está realizando trabajo debido a que no está en movimiento. O sea, ahí el trabajo obviamente sería cero. El trabajo neto o el trabajo total realizado, pues aquí debemos sumar todos los resultados de los trabajos individuales, y vamos a suponer que todas las fuerzas tienen la misma dirección que el desplazamiento del objeto. De manera que podemos que el término de tita y el trabajo neto realizado de un objeto lo reemplazamos por F con la fuerza neta. Sabemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Así que encontramos que el trabajo neto es igual a la masa por la aceleración y por el desplazamiento. Entonces tenemos que la fórmula queda así: trabajo neto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Gracias. Buenos días, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Karen Bello. Yo les voy a hablar acerca del trabajo y energía de una partícula. Trabajo. Decimos que trabajo es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Cuando la fuerza es constante, el trabajo se obtiene multiplicando la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento por el desplazamiento. Energía cinética. Al hablar de la energía cinética, estamos hablando de la energía presente en los cuerpos en movimiento. Principio de trabajo y energía de una partícula. El principio de trabajo y la energía se puede aplicar a cada partícula del sistema de partículas. Tenemos T1 más T1 cuando tiende a sub 2 va a ser igual a T2. T1 y T2 representan la energía cinética total del sistema. Si todas las fuerzas son conservativas, reemplazamos. T1 más B1 va a ser igual a T2 más B2, en donde B va a ser igual a la energía potencial asociada a las fuerzas. Trabajo de las fuerzas exteriores. En el trabajo de las fuerzas exteriores no es más que la suma total de las energías cinéticas de las partículas que forman el sistema y de la energía potencial que describe la interacción entre dos partículas. Entonces tendremos
que el trabajo de una masa va a ser igual a 1 medio por la masa 1 más la energía potencial 1 al cuadrado más 1 medio de la masa 1 por la energía potencial 2 al cuadrado más la energía cinética, menos 1 medio de la masa 1 por la energía potencial 1 al cuadrado más 1 medio de la masa 1 por la energía potencial 2 al cuadrado más la energía cinética. Ejercicio de principio de trabajo y energía. El ejercicio dice: un motor ejerce una fuerza constante de 50 newtons a una caja de 10 kilogramos. Si la caja tiene una velocidad inicial en el punto A de 5 metros sobre segundo y llega al punto B con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Determina la distancia entre el punto A y B sabiendo que su coeficiente de fricción cinética es de 0,3. Anotamos los datos. Tenemos que la fuerza va a ser constante a 50 newtons. Luego, tenemos que la caja va a tener una masa de 10 kilogramos. Aquí dice, si la caja tiene una velocidad inicial en el punto A de 5 metros sobre segundos, es una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Y llega al punto B con una velocidad de 8 metros sobre segundo, va a tener una velocidad final de 8 metros sobre segundo. Listo. También nos dice que el coeficiente de fricción cinética va a ser de 0,3 y que lo que nos dice que vamos a determinar será la distancia entre el punto A y el punto B. Procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde tenemos todas las fuerzas que van a afectar a este ejercicio, el cual tenemos aquí la caja que está, como podemos ver, está pegada a la horizontal, es decir, al eje X, y tenemos su peso respectivamente en la dirección hacia abajo con su normal, que la normal va a ir en sentido opuesto al peso. Tenemos su fuerza constante que va hacia la derecha y su fuerza de fricción que está en sentido opuesto a la fuerza constante. Luego comenzamos a buscar los datos de las fuerzas que nos faltan. Tenemos que la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Es decir, 10 kilogramos, que es lo que pesa la caja, por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el dato de la gravedad. Ya, esto nos quiere decir que peso es igual a 98,1 newton. Newton porque kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado es igual a newton en las unidades de medida del sistema internacional. Para hallar la normal vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Al tener la normal hacia arriba va a ser positiva y al tener el peso en dirección hacia el suelo va a ser negativo. Lo cual va a decir que la normal menos peso es igual a 0. Esto nos quiere decir que normal va a ser igual a peso. Por ende, la normal va a valer lo mismo que peso, que es 98,1 newtons. Luego vamos a hallar la última fuerza que nos falta, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, su fórmula es coeficiente de fricción cinética por la normal. Tenemos el coeficiente de fricción que es 0,3 por la normal 98,1 newton. Esto va a ser igual a la fuerza de fricción de 29,43 newton. Luego, ahora que ya tenemos todos los datos de las fuerzas que están aplicando en este ejercicio, vamos a proceder sobre el principio de trabajo y energía, que su fórmula nos dice que el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Vamos a resolver todo este ejercicio con esta fórmula. Igual nos quiere decir que el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas por distancia por coseno del ángulo. Es todas las fuerzas que pueden obtener trabajo en este ejercicio, los cuales va a ser la fuerza constante y la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Esto es igual a la energía cinética final, que es 1 medio de la masa por velocidad final al cuadrado,
menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Resolvemos esto e intercambiamos los datos. La sumatoria de fuerza va a ser igual a, como tenemos la fuerza constante hacia la derecha, la vamos a tener como positiva, y la fuerza de fricción hacia la izquierda va a ser negativa, lo cual tendremos su sumatoria de fuerzas, que son las fuerzas que pueden dar trabajo, son 50 newtons menos 29,43 newtons por la distancia, por el coseno del ángulo, que el ángulo va a ser igual a 0 grados, porque tenemos que todas sus fuerzas y la caja están pegadas a la horizontal, es decir, al eje de las X. Por ende, su ángulo va a ser 0 grados y sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Esto es igual a 1/2 de la masa, que es 10 kilogramos, por velocidad final al cuadrado, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1/2 de la masa, 10 kilogramos, por velocidad inicial al cuadrado, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esta suma resta y resolvemos todo esto de acá, y nos va a quedar que la suma resta de estos dos es 20,57 newtons por la distancia, por el coseno de 0 grados, que es 1, por ende ya no se lo multiplica. Esto es igual a 1/2 por 10 kilogramos, simplificamos el 2, simplificamos el 10, queda 5 kilogramos. 8 al cuadrado, 64 al cuadrado, con sus respectivas medidas, unidades de medida que están al cuadrado, menos 1/2 por 10 kilogramos es igual a 5 kilogramos por 5 al cuadrado, que es igual a 25 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Copiamos estos valores iguales y aquí esto va a ser igual a 5 kilogramos por 64 metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. 5 por 64 es igual a 320. Usamos las medidas del sistema internacional, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Esto sobre un metro, por ende va a ser 320 newtons sobre metro, por metros, menos 5 por 25 es 125, igualmente con las mismas unidades de medida, newton por metro. Todo esto vamos a sumar y restar, que va a ser 320 menos 125 es igual a 195 newtons por metro, y este 20,57 newtons que está multiplicando la distancia va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, lo cual va a ser la distancia es igual a 195 newtons por metro dividido por 20,57 newtons. Simplificamos los newtons y el resultado nos va a quedar en la unidad de medida de metros, lo cual va a ser la distancia es igual a 9,47 metros. Ejercicio de principio de trabajo y energía. El ejercicio dice: un motor ejerce una fuerza constante de 50 newtons a una caja de 10 kilogramos. Si la caja tiene una velocidad inicial en el punto A de 5 metros sobre segundo y llega al punto B con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Determina la distancia entre el punto A y B sabiendo que su coeficiente de fricción cinética es de 0,3. Anotamos los datos. Tenemos que la fuerza va a ser constante a 50 newtons. Luego, tenemos que la caja va a tener una masa de 10 kilogramos. Aquí dice, si la caja tiene una velocidad inicial en el punto A de 5 metros sobre segundo, es una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Y llega al punto B con una velocidad de 8 metros sobre segundo, va a tener una velocidad final de 8 metros sobre segundo. Listo. También nos dice que el coeficiente de fricción cinética va a ser el 0,3 y que lo que nos dice que vamos a determinar será la distancia entre el punto A y el punto B. Procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre donde tenemos todas las fuerzas que van a afectar a este ejercicio, el cual tenemos aquí la caja que está, como podemos ver, está pegada a la horizontal, es decir, al eje X, y tenemos su peso respectivamente en la dirección hacia abajo con su normal, que la normal va a ir en sentido opuesto al peso. Tenemos su fuerza constante que va hacia la derecha y su fuerza de fricción
que está en sentido opuesto a la fuerza constante. Luego, comenzamos a buscar los datos de las fuerzas que nos faltan. Tenemos que la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Es decir, 10 kilogramos, que es lo que pesa la caja, por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el dato de la gravedad. Ya, esto nos quiere decir que peso es igual a 98,1 newton. Newton porque kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado es igual a newton en las unidades de medida del sistema internacional. Para hallar la normal vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Al tener la normal hacia arriba va a ser positiva y al tener el peso en dirección hacia el suelo va a ser negativo. Lo cual va a decir que la normal menos peso es igual a 0. Esto nos quiere decir que normal va a ser igual a peso. Por ende, la normal va a valer lo mismo que peso, que es 98,1 newtons. Luego vamos a hallar la última fuerza que nos falta, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, su fórmula es coeficiente de fricción cinética por la normal. Tenemos el coeficiente de fricción que es 0,3 por la normal 98,1 newton. Esto va a ser igual a la fuerza de fricción de 29,43 newton. Luego, ahora que ya tenemos todos los datos de las fuerzas que están aplicando en este ejercicio, vamos a proceder sobre el principio de trabajo y energía, que su fórmula nos dice que el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Vamos a resolver todo este ejercicio con esta fórmula. Igual nos quiere decir que el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas por distancia por coseno del ángulo. Es todas las fuerzas que pueden obtener trabajo en este ejercicio, los cuales va a ser la fuerza constante y la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Esto es igual a la energía cinética final, que es 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Resolvemos esto e intercambiamos los datos. La sumatoria de fuerza va a ser igual a, como tenemos la fuerza constante hacia la derecha, la vamos a tener como positiva, y la fuerza de fricción hacia la izquierda va a ser negativa. Lo cual tendremos su sumatoria de fuerzas, que son las fuerzas que pueden dar trabajo, son 50 newtons menos 29,43 newtons. Por la distancia, por el coseno del ángulo, que el ángulo va a ser igual a 0 grados, porque tenemos que todas sus fuerzas y la caja están pegadas a la horizontal, es decir, al eje de las X. Por ende, su ángulo va a ser 0 grados y sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Esto es igual a 1/2 de la masa, que es 10 kilogramos, por velocidad final al cuadrado, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos 1/2 de la masa, 10 kilogramos, por velocidad inicial al cuadrado, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos esta suma resta y resolvemos todo esto de acá, y nos va a quedar que la suma resta de estos dos es 20,57 newtons por la distancia, por el coseno de 0 grados, que es 1, por ende ya no se lo multiplica. Esto es igual a 1/2 por 10 kilogramos, simplificamos el 2, simplificamos el 10, queda 5 kilogramos. 8 al cuadrado, 64 al cuadrado, con sus respectivas medidas, unidades de medida que están al cuadrado. Menos 1/2 por 10 kilogramos es igual a 5 kilogramos por 5 al cuadrado, que es igual a 25 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Copiamos estos valores iguales y aquí esto va a ser igual a 5 kilogramos por 64 metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. 5 por 64 es igual a 320. Usamos las medidas del sistema internacional, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Esto sobre un metro, por ende va a ser 320 newtons sobre metro, por metros. Menos 5 por 25 es 125, igualmente con las mismas unidades de medida, newton por metro.
Todo esto vamos a sumar y restar, que va a ser 320 menos 125 es igual a 195 newtons por metro, y este 2057 newtons que está multiplicando la distancia va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, lo cual va a ser la distancia es igual a 195 newtons por metro dividido por 20,57 newtons. Simplificamos los newtons y el resultado nos va a quedar en la unidad de medida de metros, lo cual va a ser la distancia es igual a 9,47 metros. Buenos días, mi nombre es Jan Macías y a continuación les voy a presentar un ejercicio del principio de trabajo y energía. El enunciado nos dice que a un bloque de 5 kilogramos se le aplica una fuerza constante de 40 newtons, formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal como se muestra en la figura. Si a partir de reposo se ha desplazado 5 metros, ¿qué velocidad llevará en ese instante? Considere un coeficiente de fricción cinético de 0,1 entre el bloque y el suelo. En este gráfico nos muestran las fuerzas y la masa en la que está el bloque. La fuerza que se le aplica de 40 newtons con el ángulo de 30 grados, la masa igual a 5 kilogramos, cosa que para hacerlo más sencillo, desplazamos los datos hacia un lado y tenemos la masa de 5 kilogramos, la fuerza de 40 newtons con su respectivo ángulo, el desplazamiento de 5 metros que este va a realizar, el coeficiente de fricción de 0,1 y la velocidad queda como incógnita de la velocidad con la que llega hasta este punto, de 5 metros. Ahora nos vamos a tener la fórmula o el teorema de trabajo. El trabajo neto es igual a la variación de energía o el cambio de energía cinética en este caso. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Para conocer el trabajo neto, debemos primero conocer todas las fuerzas que actúan en este, tanto en X como en Y. Y por eso tenemos el peso y la normal. Ya vamos a explicar a continuación cómo se sacaron estos resultados. En el vector peso, con el símbolo W, es igual a masa por gravedad. La masa ya la tenemos entre nuestros datos. Y como todos sabemos, vamos a aplicar 9,81 metros sobre segundo cuadrado como la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y este nos da multiplicando 49,05 newtons. Ahora, vamos a conocer la fuerza de rozamiento. El vector, que es igual a el coeficiente de fricción de 0,1 por la normal, que sería 49,05, porque como no hay fuerzas en Y, en el eje de la Y vertical, entonces el del peso, la fuerza que ejerce el peso, va hacia arriba, la normal. Este va a ser en el lado contrario. Y multiplicamos, la fuerza de rozamiento es igual a 0,1 por la normal 49,05 newtons, y esto nos va a dar el resultado de 4,91 newtons. Ahora vamos a sacar la fuerza de desplazamiento por el coseno de 30 grados, que sería la forma de representar el trabajo, igual a la energía cinética final. Solo lo vamos a representar con esta fórmula de 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. No ponemos la energía cinética inicial porque nos dice que parte desde reposo. Entonces este va a ser 0. Va a ser 0. Porque si multiplicamos aquí la velocidad, todo un número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, para conocer los resultados, tenemos que primero plantearnos esto. Tenemos la fuerza de 40 newtons por la distancia por el ángulo. Y tenemos que restarle a la fuerza de 40 newtons el coeficiente de fricción entre el bloque y el piso. Entonces nos va a quedar de esta manera. Fuerza menos el fuerza de rozamiento por distancia por coseno de 30 grados. Y es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
Reemplazamos de esta manera los 40 newtons menos 4,91 newtons, que sería la fuerza de rozamiento, como ya lo habíamos mostrado, por la distancia de 5 metros y por el coseno de 30 grados. Reemplazamos también el lado derecho del igual, el 1 medio, por la masa, que sería 5 kilogramos, y por la velocidad al cuadrado. Aquí ya realizamos la respectiva multiplicación y nos dio 151.94 joules, que es lo que se representa el trabajo, la unidad. Igual a 2,5 kilogramos, que sería la multiplicación de 1 medio por 5 kilogramos. Y tenemos que despejar esta velocidad al cuadrado y nos quedaría de esta manera. Este 2, que está como exponente en la velocidad, pasa al otro lado como raíz. Y el 151.94 joules pasa al otro lado sobre 2,5 kilogramos, que esto lo pasamos a la parte de abajo a dividir porque está multiplicando. Entonces, realizamos la siguiente y nos da el valor de la velocidad de 7,80 metros sobre segundos, lo cual esta sería nuestra respuesta. Es un ejemplo muy sencillo de realizar con los siguientes pasos. Conociendo los datos y las fuerzas que interactúan con el bloque y el cambio de variación de energía, nos da la velocidad de 7,80 metros sobre segundo. Gracias. Ya, eso es todo. Ya. Sí, viste. Sí, viste que sí lo podías hacer. ¿Qué pongo? Finalizar. Tú solo escondiste esas palabras, vos. No sé, loco. No es detener grabación, no es detener grabación. Tienes que detenerla ahora. Ponte que no se te guarde. Sí, voy. No. Bueno, yo les voy a presentar un ejercicio de principio de trabajo y energía para un sistema de partículas. Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Un paquete se proyecta 10 metros hacia arriba sobre un plano inclinado de 15 grados, de modo que alcanza la parte superior del plano con una velocidad cero. Si se sabe que el coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano inclinado es un 0.12, determine la distancia máxima que alcanza el paquete, tomando en cuenta que la velocidad inicial es 8 metros sobre segundo. Bueno, acá están nuestros datos, la velocidad inicial igual a 8 metros sobre segundo, el coeficiente de fricción 0.2 y la distancia, que es lo que vamos a conocer. Bueno, acá tenemos la gráfica, nuestro plano inclinado, los 15 grados que forman con el suelo, y tenemos nuestro paquete. Bueno, aquí ya pondremos el punto A y hacia donde queremos llegar, hacia donde quiere que la caja llegue, el punto B. En el punto A actúa la energía cinética 1 y en el punto B la energía cinética 2. Todo este tramo, todo lo que se encuentra de la energía cinética 1 y de la energía cinética 2 es el trabajo realizado. Aquí tenemos la distancia. Y bueno, para este ejercicio utilizaremos el principio de trabajo y energía, que nos dice que la energía cinética 1 más el trabajo 1 y 2 es igual a la energía cinética 2. Nuestro ejercicio nos dice que cuando el paquete alcanza la parte superior del plano, estiga con una velocidad cero. Entonces, acá en el punto B, nuestra velocidad sería cero, y como la fórmula de la energía cinética es un medio de masa por la velocidad de cero, se anularía. Entonces, nuestra energía cinética 2 es igual a cero. Acá está lo que les indicaba, la energía cinética más el trabajo 1 y 2 igual a cero. La fórmula de la energía cinética, un medio de masa por la velocidad al cuadrado, más, bueno, normalmente cuando se trata de un movimiento rectilíneo, la fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Sin embargo, en nuestro ejercicio actúan otras fuerzas, como el peso, que involucraría en caída libre, y hacia un lado la fricción. Entonces, bueno, ya acá
Reemplazamos los valores que conocemos, que solo es la velocidad que ya está dada en el ejercicio, 1/2 de la masa por 8 al cuadrado, menos la fricción, que siempre actúa en sentido contrario al movimiento, por eso con signo negativo, por la distancia, y menos el peso, que está hacia abajo, por la distancia. Todo esto igualado a 0. Bueno, entonces para conocer este valor de la fricción, ya conocemos una fórmula que es el coeficiente de fricción por la normal. Dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, sabemos que la normal siempre se ubica hacia arriba, la fricción ya está dibujada y el peso hacia abajo. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la normal, y la sumatoria de fuerzas en Y sería la normal menos, aquí tenemos que descomponer el peso, que sería peso por coseno de 15 grados igual a 0. Despejamos y obtenemos que el valor de nuestra normal es igual al peso por el coseno de 15. Entonces, así con nuestra fórmula de acá, tenemos que la fricción es igual al coeficiente de fricción que ya estaba en el ejercicio, que es 0.12, por la normal, que es el peso por el coseno de 15. Para simplificar más esta ecuación, multiplicamos 0.12 por coseno de 15, que nos daría un valor de 0.1159 por el peso. Luego reemplazamos nuestro valor de la fricción, y esto de acá nos dio 32 masa menos 0.1159 por el peso, que es el valor de la fricción. Todo esto va multiplicado por la distancia, menos el peso por la distancia, igual a 0. Bueno, acá tenemos ya lo que había escrito en la parte de arriba, y aquí cabe recalcar algo, que no hay que confundir esta distancia que tenemos aquí con esta distancia que tenemos acá, porque no es la misma. Esta distancia de aquí nos representa la diferencia de altura que existe entre el paquete A y el paquete B. Bueno, para conocer este valor, que lo vamos a llamar delta Y, bueno, como les indiqué aquí, como les he dibujado aquí, tenemos un triángulo, y para conocer el valor de delta Y, vamos a usar la función seno. Acá he dibujado el triángulo, del lado de acá, en este cateto se encuentra delta Y, y del lado de acá, la distancia. Como mencioné, se utiliza la función seno de 15 grados, es igual a delta Y sobre la distancia. Despejamos el valor delta Y y nos quedaría que es igual a la distancia por el seno de 15. Reemplazamos acá 32 masa menos 0.1159 por peso multiplicado por la distancia menos el peso delta Y, que es igual a la distancia por seno de 15 igual a 0. Bueno, en la parte de acá, para que nuestros tres términos tengan una misma variable, descomponemos masa. Bueno, como ya sabemos, masa es igual al peso sobre la gravedad, entonces ya no colocamos masa, sino peso sobre la gravedad. Y si nos damos cuenta, nuestros tres términos contienen una misma variable que no conocemos, como lo es el peso. Entonces, para eliminar este peso, lo multiplicamos por 1 sobre peso. Así simplificamos, y nuestra ecuación nos quedaría 32, que divide a la gravedad menos 0.1159 por distancia, y menos distancia por seno de 15, todo esto igualado a 0. Luego despejamos, y encontramos que el valor de la distancia es 8.70 metros. Buenos días, mi nombre es Marco Salvador y a continuación les voy a explicar un ejercicio sobre el principio de trabajo y energía para un sistema de partículas. Nos dice que un bloque de 9 kilogramos se pone en movimiento ascendente en un plano inclinado, con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. El bloque se detiene después de recorrer 3 metros a lo largo del plano inclinado, el cual está con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Determinar: A, el cambio de la energía cinética del bloque; B, la fuerza de fricción ejercida sobre él; y C, el coeficiente de fricción cinético. Para esto, aquí tenemos el bloque y vamos a seguir con el ejercicio. Teniendo los datos ya, nos dice que tenemos una velocidad inicial igual a 8 metros sobre segundo, una velocidad final de 0, una masa que equivale a 9 kilogramos, un ángulo de 30 grados con la horizontal
y una distancia de recorrido de 3 metros. Para esto tenemos la primera incógnita, que vendría siendo el cambio de la energía cinética del bloque. Aplicamos la respectiva fórmula, que vendría siendo la variación de la energía cinética, que es igual al valor absoluto de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Reemplazando, nos dice que es igual al valor absoluto de 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Antes de seguir hay que tener en claro esto, que la velocidad final es igual a 0, porque como nos dice el enunciado, el bloque se traslada a 3 metros y en esta parte se detiene, lo que significa que se mantiene en reposo, lo que hace que la velocidad final se convierta en 0. Y como se convierte en 0, esto vale 0, y al multiplicar esto con esto se hace 0, lo cual nos quedaría esta parte nomás, que vendría siendo lo que vamos a reemplazar, omitiendo el signo porque estamos aplicando valor absoluto. Ya una vez teniendo los datos, reemplazamos en la fórmula, que vendría siendo la variación de la energía cinética igual a 1/2 por la masa, que es 9 kilogramos, y por la velocidad, que vendría siendo igual a 8 metros sobre segundo. En este caso, elevado al cuadrado, como nos dice la fórmula, teniendo como resultado a una variación de energía cinética de 288 joules. Proseguimos con el siguiente ítem, que vendría siendo la fuerza de fricción ejercida sobre él. Para esto tenemos la siguiente fórmula, que vendría siendo el teorema de la energía mecánica, lo que nos dice que es igual a la energía cinética más la energía potencial. Reemplazando, tenemos que la energía cinética del bloque A más la energía potencial del bloque A es igual a la energía cinética del bloque B más la energía potencial del bloque B más lo que vendría siendo el trabajo de la fuerza de fricción, lo que vamos a hallar. Reemplazando los siguientes datos, como pudimos ver, tenemos el 1/2 de la masa por la velocidad, ya reemplazar la masa de 9 kilogramos y la velocidad de 8 metros sobre segundo. Pero aquí tenemos una incógnita, la cual vendría siendo que la energía potencial, como vendría siendo la fórmula, que es la masa por la gravedad por la altura, la incógnita vendría siendo la altura. No tenemos la altura, no nos la da el ejercicio, pero sabemos que aquí hay una variación de altura. Hay una variación de altura entre los dos bloques. Lo que podemos proceder es a realizar un acertijo matemático para poder hallar lo que vendría siendo la variación de la altura entre el bloque 1 y el bloque 2. Una vez ya teniendo en cuenta esto, lo que hacemos es trasladar la energía potencial al otro lado con el signo cambiado y reemplazando la energía potencial, como les dije, que vendría siendo a la masa por la gravedad y por la variación de la altura, que vendría siendo esto todo igual al trabajo de la fuerza de fricción. Ya para hallar la variación de la altura, lo que podemos hacer es aplicar trigonometría. Aplicando trigonometría, tenemos en cuenta que como hipotenusa, el plano, la distancia del plano vendría siendo igual a 3 metros. Tenemos como un cateto opuesto la variación de la altura del bloque 1 al bloque 2 y tenemos un ángulo que vendría siendo el seno de 30 grados. Ya teniendo estos valores, lo que hacemos es aplicamos seno. Seno del ángulo nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como cateto opuesto tenemos la variación de altura y la hipotenusa que vendría siendo la distancia del plano. Aplicamos la fórmula despejando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Tenemos aquí la variación de la altura es igual al seno de 30 grados por 3 metros, que vendría siendo la hipotenusa. Ya multiplicando estos valores nos da un valor de 1.5 metros la variación de la altura. Ya teniendo este valor, lo que procede es reemplazar en la fórmula para obtener el valor del trabajo de la fricción.
Una vez reemplazado todos los datos en la fórmula, podemos ver que ya nos dan los valores que requerimos. La primera parte, esta, que vendría siendo 288 joules, y la otra parte que vendría siendo esta de menos 73.5 joules. Procedemos a hacer la resta correspondiente y nos da el valor del trabajo de la fuerza de fricción, que vendría siendo igual a 214.5 joules. Ya en este caso nos faltaría nomás la última incógnita, que es el punto C, el cual nos pide el coeficiente de fricción cinético. Para hallar el coeficiente de fricción cinético, aplicamos la fórmula del trabajo de la fricción, teniendo en cuenta que es igual a la fuerza de fricción por la distancia. Como ya conocemos el valor del trabajo de la fuerza de fricción, que es 214.5 joules, lo que procedemos es a descomponer las unidades de la fuerza de fricción, que vendrá siendo igual al coeficiente de fricción cinético por la normal y en su caso aquí por la distancia. Como podemos ver, tenemos dos incógnitas. El coeficiente de fricción y en su caso también la normal, que no la tenemos. Para esto tenemos que escoger de que el valor que necesitamos para hallar el coeficiente de fricción cinético vendría siendo la normal. Teniendo en cuenta de que podemos proceder a lo que es sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos la normal y el peso. Pero en este caso tenemos el peso en X y el peso en Y. En su caso, descomponiéndolo. Lo que nos interesa a nosotros es el peso en Y, por eso procedemos a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Teniendo que la normal vendría siendo igual al peso en Y. Descomponiendo el valor del peso en Y, nos dice que la masa es la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo, que vendrá siendo 30 grados. Teniendo ya estos datos, lo que hacemos es reemplazar, multiplicar y obtener el valor de la normal, que vendría siendo igual a 76.46 newton. Ya con el valor de la normal, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula para encontrar el coeficiente de fricción cinético. Una vez reemplazado y realizada la división, tenemos el coeficiente de fricción cinética, que vendría siendo igual a 0.94. En este caso, este valor no tiene unidades, por eso se lo deja así como 0.94. Espero que hayan podido entender el ejercicio, que les haya servido y muchas gracias por su atención.